donde Dios tiene que traer juicio para redimir esos corazones. ¿Por qué? Por la dureza. ¿Por qué? Por muchas razones. Y de esos corazones que observo en este pasaje, observo tres clases de corazones. El corazón cautivo. Hay corazones que viven en cautividad. El corazón de piedra. Y el tercer corazón que observo es un tipo de corazón que muestra el pasaje, es el corazón rebelde. Por eso este pasaje muestra que frente a los cautivos de Israel, que estaban dispersos y presos, esos corazones cautivos, Dios quiere purificarlos. Dios quiere purificarlos. El juicio de redención para un corazón cautivo, es un juicio de purificación. Purificación. Y es interesante que muchas veces nosotros pensamos que la purificación se puede dar en medio de un ambiente de pecado, de rebeldía. Y el pasaje en estudio empieza mostrándonos cómo Ezequiel estaba no solamente siendo usado como el profeta del momento, sino que él también estaba viviendo los estragos de dicho cautiverio. Es decir, que si un psicólogo lo tratara, ese Ezequiel lo iba a encontrar como más bien un paciente psiquiátrico, porque para nada Ezequiel tenía comportamientos tan normales. Era un hombre que aguantaba. Estaba viviendo los estragos del pueblo que amaba, pero también Dios le estaba pidiendo que fuera el instrumento para el cual hablarle al pueblo. Y no solamente eso, sino que también estaba tratando de entender a Dios, de comprender su mensaje. Y entonces él estaba tan tranquilo. Allí parece que Ezequiel vivía el día a día con Dios. Vivía el día a día. Ezequiel no era del que tenía un mapa completo para saber qué tocaba mañana, qué tocaba. No, le tocaba vivir el día a día conforme el Espíritu le llevaba. Y dice el texto en el versículo 13 que él de repente, él estaba profetizando y dice que de repente Pelatías, versículo 13, hijo de Benaía, murió. Y esta era una persona que lo cogió a él fuera de base, porque él jamás pensó que Pelatías podía morir. Un hombre consagrado, un hombre del pueblo, un hombre que él creía el remanente. Fulano se murió. Ezequiel quedó loco hasta el punto que los interrogantes que él plantea fueron, ay Señor Jehová, se fue de ayuno, se fue de rodillas al piso, metió su cabeza como junco en el piso y clamó, gritó. Su voz se escuchó, dice el texto, que se postró a tierra, rostro a tierra, y clamó a gran voz diciendo, ay Señor Jehová, ¿destruirás del todo al resto de Israel? Él venía como midiendo a Dios, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? Y de repente lo sorprende esta noticia. Uno que él creía, el remanente, muere. Y esto yo creo que para las emociones, esto yo creo que para el estado anímico de este hombre fue tan duro que dice que gritó, ¡oh, Señor, qué estás haciendo!
Lo poquito que queda te lo vas a llevar. Ustedes se imaginan la escena. ¿Se imaginan la escena? Lo mejorcito que tengo, lo poquito que ha quedado del pueblo, ahora le vas a quitar la vida. Es una escena bien dolorosa. Y bien dolorosa que genera un impacto a nuestra vida porque no es lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros esperamos. Muchas veces creemos que Dios nos va a tratar a nosotros a la manera que nosotros creemos. Pero muchas veces Dios nos sorprende con otra manera de pensar. Por eso cada vez que leemos las Escrituras entendemos la forma de pensar de Dios. Hermanos, no nos equivoquemos. Si quiere conocer a Jesús, conozca la palabra. Conozca la palabra. Entienda cómo piensa Dios. Y resulta que cuando está en esta conmoción Ezequiel, entonces llega, dice la palabra, Dios le aclara el panorama. Dios le dice, cálmate, cálmate. Versículo 14, 15, hijo de hombre, tus hermanos. Dios empieza a aclararle, hey, cálmate, no es así como estás pensando. Tú estás creído que el remanente es el que está aquí, que ha quedado. Tú estás creído que todos los que vienen a una iglesia son los hijos de Dios. Equivocado, mijo. ¿Sí? Pero, Señor, si tiene tantos años de estar en la iglesia, no es así. No son ni los años, no son ni los cargos. Señor, pero si es que era un servidor, no son los años. El remanente no son los que tienen tantos años. Señor, pero si hablaba en lengua, no importa. El remanente son los que están cautivos. ¿Ah? ¿Cómo así? Y lo peor de todo es que esta concepción era inculcada, influenciada por la gente de su alrededor. Mire, siga leyendo conmigo y usted va a entender que el texto está diciéndole, el Señor le está diciendo a Ezequiel, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén, alejados de Jehová, y nosotros es dada esta tierra por posesión, es decir, Ezequiel estaba escuchando la versión de los que estaban en Jerusalén todavía. Babilonia entró, cogió, se llevó a los cautivos, dejó un resto allí, otros murieron. ¿Y qué era lo que decían los que estaban ahí, los que habían quedado? Ustedes, Jehová se fue de ustedes. Jehová se fue de ustedes. Pero se olvidan, esta gente muy lengua larga. Por eso, hermano, uno tiene que prestar atención, es a lo que dice el Señor, es a lo que dice su palabra. Y le decían a sus propios hermanos, especialmente Ezequiel, estaba contaminado con esa manera de hablar. Por eso, hermano, entre más nos limpiemos de esas formas de pensar que no son de Dios, hermano, usted va a sufrir menos. Hermano, le va a doler menos. Por eso cuando Ezequiel chilló y le dolió la muerte de Pelatías, porque ya él tenía esa forma de pensar
Y es Dios el que le habla y le dice, no, no es así. El remanente no son ellos, el remanente son los cautivos. Por eso Dios habla a los corazones cautivos para purificarlos. Cuando hablamos del juicio de Dios, especialmente de esos cautivos, una de las cosas que Dios hace en la cautividad es manera de purificación, es como al oro que se purifica con candela. Altas temperaturas, altas temperaturas, el oro va sacando la escoria, va sacando y viene la purificación. La purificación, amados hermanos. Por eso lo que encontramos en el pasaje es que los corazones en donde Dios actúa con juicio para redimirlos, son corazones cautivos para purificarlos. Hay veces que nosotros, hermano querido, pensamos que Dios va a tratar con nuestro corazón en un lugar. No, hay que separarnos y meternos en un molino. Y ahí no hay mamá, papá, hermano que te ayude, no, solo porque es tú con Dios. La salvación es individual, hermano. Salvación es individual. Dios tiene que tratarte a ti. Por eso, Señor, cuando los chicos en la iglesia ven a una jovencita, pastor, déjeme disipularla a mí, para que el cuerpo sea mío y el alma sea del Señor. Hermano, esto en el Señor no es así. Tú tienes un trato con Dios, tú tienes un pacto con Dios, tú tienes una relación con Dios, y por eso nos estrellamos cada día. Por eso cada día nuestra manera de pensar necesita ser moldeada a la manera de Dios. Y lo primero que Dios hace en el cautiverio es llevarnos al cautiverio en su juicio para purificarnos. Hay almas que están presas. El salmista David habla de sus prisiones. Habla de sus prisiones, pero no son prisiones del diablo. No son prisiones del infierno, no. Él habla de esas prisiones cuando entró en ese estado de desobediencia. De esas prisiones cuando teniendo dones y talentos se negaron a obedecer a Dios, y Dios entonces los cogió y los puso ahí. Quédate ahí quietico. Y entonces, no, pues es que no me usan. No, pero es que canto y ya yo no canto con aquella voz de antes. No, pero es que enseño, pero es que ya cuando enseño ni siquiera una mosca se mueve, nadie me entiende. Cuando ya no es como antes, ya no fluye en medio, y es como si estuviese en una prisión cautivo. La cautividad en el mundo espiritual existe. La cautividad tanto en las fuerzas del mal, pero también desde el punto de vista divino de Dios para purificarnos. Mire el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje, y usted me va a decir si no necesitaban limpiar al pueblo. El pueblo, uno ve que Dios permite el juicio para purificarnos y para que el pecado, hermano querido, no nos dañe nuestras vidas. Todo es amor en Dios. Todo es amor en Dios, porque si hay algo que nos ayuda en el juicio de Dios, es porque Dios está viendo que hay un pecado que te va a dañar. Mira, cuando tú te casas y te divorcias, ¿cuántos años pasan? ¿Cuántos años pasan? El hombre es como la flor del campo, es como la hierba que hoy es y mañana deja de ser. El hombre mide su vida por el tiempo. Y cuando usted pasa un tiempo,
¿Qué es lo que y un tiempo en desobediencia? ¿Sabe qué es lo que queda? Daños, prejuicios en la vida de uno. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado viene a destruir, a dañar, a dejar huellas, heridas, en cautividad, hermano querido, en donde uno queda por no obedecer a Dios, por no sacar el pecado termina haciéndote daño y uno le echa las culpas a Dios. Primero no obedecemos y después cuando vivimos las consecuencias, entonces le echamos las culpas a Dios. Esa es la ironía de la persona necia, ¿no? Que no obedece y después entonces le echa las culpas a Dios. Pero el pecado, cuando llega el juicio de Dios a la cautividad, es para que nuestro pecado no nos haga daño. Es interesante entonces ver cómo uno, amado hermano, se equivoca con Dios. Cuando Dios nos manda al cautiverio, manda sencilla y llanamente porque ya se le ha agotado la paciencia. Porque ya no hay más nada. Estas son pautas que Dios me ha dado en el pastorado. Que me han hecho, aquí no hay psicología, y es pura Biblia. Me ha hecho, cálmate. ¿Sí? Una profesora amiga en el colegio me agarraba por aquí y me decía, pero ¿cuántas cargas? Y tú, cargas son de Dios. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te hará. Es el tiempo donde tú aprendes y dices, ¿quién tiene su momento con Dios? Cada quien tiene que arreglárselas. Llega el momento, amado hermano, donde cada quien tiene que entregar cuentas a Dios. Corras, camines, vueles como quiera, pero Dios te coge cansado. Te agarra en su momento. Y lo que tenemos que mirar es el estrago, no que hizo Dios, el estrago que hizo el pecado. Cuando Dios habla, hermano, Dios no se equivoca. Por eso delante de Dios no habrá excusa que valga. A veces nos queremos ser más vivos, más avispados, queremos ser más sabios que Dios, pero no, hermano, estamos equivocados. Mire, la palabra de Dios, mire conmigo, ojalá usted pueda seguir conmigo la lectura en el capítulo 6 y luego nos vamos a saltar el capítulo 8 del mismo Ezequiel, que fueron capítulos que ya vimos en el devocional diario, pero que quiero resaltar para que usted recuerde por qué Dios estaba mandando al cautiverio a estas personas, a este pueblo suyo. Mire conmigo el capítulo 6, versículo 9. Por ejemplo, mire el versículo 9, 8 y 9. Mire conmigo cómo dice. Pero dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Estamos hablando del corazón cautivo. Porque yo me quebranté. Yo me dolí. Yo me entristecí a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Capítulo 6, versículo 8 y 9. Ahora vaya conmigo al capítulo 8. Mire cómo se portaba Israel. ¿Cuál era el comportamiento de Israel? Y en este capítulo 8, del 1 al 18, uno observa cómo Dios se irrita. Dios se irrita con el pueblo. Dios se enoja. Hay un enojo de Dios, un enojo santo. Y mire cómo Dios le dice, versículo 3, vaya conmigo, versículo 3. Dice,
Dios llama a Ezequiel en una visión y le dice, porque Ezequiel estaba asombrado, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto con el pueblo? A veces nosotros nos creemos más justos que Dios. Señor, pero ¿por qué vas a hacer esto? Ven, ven. Y le dice, a la entrada de la puerta, de adentro, la puerta que mira hacia el norte en el templo, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca, es decir, hacia la parte norte del templo, tenían una habitación donde había un Dios exclusivo para ellos, un ídolo. Y con ese ídolo provocaban a celo a Jehová el Señor. Versículo 3, versículo 5, parte B. Junto a la puerta del altar, la puerta, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Hermano, todo Israel se convirtió en una idolatría. Esto de Éxodo capítulo 32, donde está el becerro de oro, fue algo que persistió en el corazón de Israel. Nada es gratuito. Todo tiene un asidero. Tiene un asidero lo que vivió Israel. Una idolatría. Un pueblo al que Dios escogió para sí. Dios lo separó. Dios lo apartó para sí. Ahora quiere volver, tener un pie en el mundo y otro en el Señor. Hermano querido, la conversión en Dios es el no volver atrás. La conversión en Dios es un borrón y cuenta nueva. La conversión en Dios es no volver al pecado de antes. ¿Por qué? Porque eso significa separación, estar apartado para Él. Dios llama a un pueblo para sí, pero nosotros, hermanos, la tendencia nuestra es cada día ir detrás de los ídolos de este mundo. Y no solamente son ídolos de estatuas que la adoran, sino también hay otras cosas de este mundo que adoramos más que a Dios. Muchas veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto y adoramos. Hay esposos que adoran a sus esposas, hay que amarlas, pero cuidado. Hay esposas que adoran a su esposo y son como unos ídolos. A los hijos, y esposas que están destruyendo su hogar porque aman más al hijo que al esposo. Cambian el orden. Mire usted, porque entramos en un nivel de adoración y esos son los hijos más, permítame la palabra, desgraciados en la casa. Son los hijos que más lata dan, porque son los hijos mimados, son los hijos que nunca le metieron un correazo. Ay, porque se va a traumar, porque esa es la palabra hoy en día. Se va a traumar. El traumar. Estamos teniendo una cantidad de ídolos. El ídolo Mamón. ¿Cuál es el ídolo Mamón? El demonio Mamón que está detrás de el amor al dinero, a lo material, a las riquezas. Y tantos dioses que tenemos, amados hermanos, que me gustó que la pastoral de mujeres tenía un tema de las mentiras que las mujeres creen y habló del tiempo. De cuando no hay tiempo para buscar a Dios. Y es una de las mentiras que tenemos, pero que en este texto encontramos como versículo 6 del mismo capítulo 8 que estamos mirando, aparece el versículo 6, para alejarme de su santuario, pero vuélvete, verás aún mayores abominaciones. Y Dios lo iba llevando. ¿Ya viste? Le dice a Ezequiel, ¿ya viste?
no te preocupes, hay más todavía. Ven, echa para acá. Ven, abre un hueco aquí, abre una puerta aquí. Ven, que te voy a mostrar todavía. Y Ezequiel era como, ah, ah, ah. Iba de asombro en asombro. ¿Por qué? Porque no podía creer, no podía ver todo lo que había en el corazón de los judíos, del pueblo de Dios. Hermano, el cautivo no solamente está cautivo por su linda cara, también tiene cautividad en su corazón. Tiene cosas guardadas que uno ni siquiera observa. Versículo 10 al 11 dice, y miré y vi toda forma de reptil, porque abrió un hueco y había todo un templo donde habían formas de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por todas las paredes en el derredor. Y delante de ellos habían 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno de sus incensarios en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Tal eran los rituales que hacían en la casa de Jehová esta gente. Comulgaban con el pecado y así servían. Vivían una vida doble y creían que Dios no se daba cuenta de eso. Mentirosos, mentirosos, hipócritas. Y estaban delante de Dios y por dentro tenían lugares ocultos donde tenían sus ídolos guardados. Allí actuaban más como hijos del diablo que como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son los hijos del diablo los que les gustan las cosas ocultas. Dicen de frente, no hablan de frente, no muestran las cosas claramente. Y Dios le tocó llamar a Ezequiel. Y Ezequiel, abre un hueco aquí para que vea. Y Ezequiel era de asombro en asombro. Ezequiel abrió un hueco y miró cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Pero la promesa de Dios, y podría hablarle del versículo 12b, versículo 13, versículo 14, y usted va a observar cómo el 14b dice que las mujeres estaban allí sentadas y lloraban al dios Tamuz. Al dios Tamuz lloraban las mujeres. Y dice, había mayores abominaciones y más, y más, y más. El versículo 18b dice, mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Querido hermano, la oración tiene un tiempo. Llegará el momento en que por más que ores, no te va a escuchar el Señor. No te escuchará porque sus abominaciones han subido a la presencia de Dios. Cuando uno observa esto, hermano, uno está observando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios con el que puede hablar, no un monólogo. Porque a veces creemos que la oración es un monólogo, que oramos, y Dios no habla. Él habla, hermano. ¿Qué te dice Dios cuando oras? ¿Qué te dice Dios cuando lees la palabra? Estamos todavía como los fariseos en una caja de religiosidad. Vivimos una religiosidad cuando nuestras vidas no cambian, cuando nuestras vidas siguen y persisten en un corazón cautivo. Por eso es en la cautividad donde Dios mete a altas temperaturas nuestro corazón para purificarnos. Dime por dónde has pasado. Dime cuál ha sido el trato de Dios contigo. Hay corazones también a los cuales Dios envía juicio para redimir. Y esos son los corazones de piedra. Estos corazones de piedra, Dios tiene que tratar. Porque tú coges una piedra en las manos y para moldearlo es muy difícil. Los corazones de piedra, hermanos, esos son los cerrados y trancados por dentro. Esto
tú le dices A y ellos dicen B. El corazón de piedra, dice el texto, que Dios se acerca en juicio para cambiar esos corazones de piedra por un corazón de carne. Dios promete entonces de esa manera al remanente genuino que se arrepiente. Al que se arrepiente, Dios promete restaurarlo de su condición pecaminosa. Un corazón puede ser tan duro de piedra, hermano, que si se arrepiente, Dios lo cambia. No hay imposible para Dios. Usted necesita entender, hermano querido, que el Dios de la Biblia es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios que habla al corazón. Y ese corazón de piedra, la promesa de Dios para el remanente de Israel es que Él lo cambiaría. Lo cambiaría. El juicio, ese juicio vendría a ser un juicio redentor, un juicio de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. No solamente vemos en la palabra esto, sino que hay corazones donde todavía habitan con esa dureza y todavía andan con una dureza tal que los lleva a vivir como en unas cárceles. Hay dureza del corazón que vienen por heridas. Sí, yo las entiendo. El mismo Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 habla de sanación. Pero más que sanación, la misma palabra en el griego, soter, la misma palabra en el griego para sanación es la misma palabra para salvación. Por eso el llamado de Dios es un llamado a salvación integral. Salvación integral. Cuando usted acepta a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, amado hermano, la salvación que usted recibe es integral. Es decir, no es solamente vida eterna, sino que también es salud. Debe ser salud interior, física. Debe ser salud en tu forma de pensar, en tu mente. Es salvación integral. Por eso el discipulado en la iglesia debe ser un proceso de discipulado de salvación integral, donde todos esos males que hay en el corazón de piedra empiecen a soltarse, empiecen a ablandarse y el Señor empiece a dar un corazón de carne. A veces creemos que todo es sanar heridas, sanar heridas, sanar heridas, y no es así. No es así. El problema de Israel, escúcheme bien, el problema de Israel no eran heridas, el problema de Israel era el pecado. El pecado había generado un corazón de piedra, un corazón gente dura, corazones duros. Dios para obedecer, y por eso entonces Dios dice, voy a cambiar ese corazón. La promesa de Dios, voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne que obedezca. Es que el corazón de piedra es el corazón terco, desobediente. Entonces Dios tiene que cambiar ese corazón de piedra por uno de carne que obedezca, que oiga la palabra y la obedezca. Hay muchos que quieren obedecer a Dios, pero no van a poder. Porque para obedecer a Dios tenemos que tener un corazón de carne. Obedezca. Y lo que hacemos muchas veces, lo que hace el pecado en nuestra vida es endurecer. Endurecer. Hace unos días observaba a una persona que tenía un cáncer, se le había dado un cáncer en la nariz. Y esta persona que estaba conmigo me dijo, pastor, ¿usted qué opina? Mire a este hombre, mírelo cómo habla. Hablaba obscenidades de Dios, hablaba barbaridades de Dios.
Yo le decía, ese cáncer en la nariz, ¿usted cree que es gratuito? La dureza del corazón. Nadie puede obedecer a Dios. No es por un espíritu nuevo, de un corazón nuevo. De lo contrario, usted no va a obedecer a Dios. Gente que llega a la iglesia con las mejores intenciones, pero no es suficiente las intenciones. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de los. Nosotros no podemos, amado hermano, la iglesia no es una alcahueta de gente pecadora que vienen a la iglesia a que le arreglen la vida o a que le calmen la conciencia. No, no. La iglesia es el cuerpo de los redimidos por la sangre de Cristo, de los que se han arrepentido de verdad y viven una vida para Dios. A veces queremos que Dios haga algo en nosotros si nosotros hacemos. Señor, si tú haces esto, entonces yo hago. No, hermano, y no estamos en calidad, en una posición de hacer trueques con Dios. Aquí es o te arrepientes o te vas para el infierno. Aquí es o te arrepientes y obedeces a Dios o vas a vivir en cautiverio tras cautiverio. Esta palabra me lleva a pensar que cómo es que Dios quiere transformar mi corazón de piedra. ¿Cómo es que Dios quiere transformar mi corazón de piedra? Y el juicio de Dios, amado hermano, es para eso. Es para transformar. Así que si el corazón es de piedra, empiece a ablandarlo, hermano. Empiece a pedir perdón a Dios. ¿Por qué es que Dios quiere transformar nuestro corazón? Porque nadie anda con un desobediente, hermano. Nadie anda con un desobediente. Y Dios no quiere andar con gente terca y desobediente. Dicen amén. Usted dirá, pero si así estoy bien, usted está bien, pero para usted, pero no para Dios. Y ahí es donde está el punto. Ay, es que ya yo tengo tantos años y el pastor me viene a enseñar lo mismo. Pero si no es el pastor, es Dios quien te lo está diciendo. Necesitas crecer. Necesitas más. Dios quiere andar contigo. Pero Dios no va a andar con un desobediente y con un corazón duro. Entonces ahí encontramos las razones por las que Dios quiere transformar nuestro corazón. Y por eso Dios trae juicio para redimir los corazones de piedra, los corazones cautivos, pero también los corazones de piedra. Traer una esperanza para ellos. Y no solamente los corazones de piedra, sino también los corazones rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere transformar, cambiar los corazones rebeldes? Hermano, porque los corazones rebeldes alejan la presencia de Dios. El texto dice en el versículo 20, mire cómo dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean así mi pueblo y yo sea su Dios. De lo contrario, usted no es pueblo de Dios. Con un corazón de carne es como usted va a poder obedecer a Dios, sensible, obediente a Dios, a su palabra. No ese corazón de piedra al que muchas veces se le hace alarde. Así es, no se deje echar vaina. Así dicen algunos, porque esa es la prepotencia del hombre de hoy en día. Así es, no te deje. Así es. Tienes que ser fuerte, no seas débil. Eso de llamarnos ovejas, eso no es así. Las ovejas son torpes, no, tú no eres torpe, pero y empiezan a hablar de una condición como si Dios los estuviera humillando. No, Dios está hablando de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos nosotros. Y que solamente cuando hay un corazón obediente podemos
obedecer a Dios. Hay un corazón de carne, un espíritu nuevo. Podemos agradarle a Dios. Preocúpate cuando estás haciendo algo malo y tu corazón no te reprende. De la palabra, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Cuando tú no el espíritu no te redarguye porque miras a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo. Preocúpate cuando no eres redarguido por el Espíritu Santo. Él nos dará un espíritu nuevo. Preocúpate, hermano querido, cuando haces cosas a escondidas y no sientes nada, sino que estás totalmente insensible. Y estás pecando aquí, pecando allá, pecando acá y estás insensible. Preocúpate porque son señales de un corazón de piedra. El corazón de carne siente. Me gustaba irme a pasar paloma, a onda, matalobita. Cuando llega el Espíritu a nuestra vida, nos damos cuenta que estamos haciendo daño a la creación, ¿verdad? Ya, no, ya, hasta ahí. Las pobres iguanas tuvieron que ponerla en vía de extinción para que la dejaran quieta. Y eso oía la chorrera de huevos por todas las vías y Dios mío bendito, y la fauna y la flora destruyéndose. La casa de nosotros la estamos dejando sin nada. Un día caminé de ahí de Sabana Crespo con un grupo de jóvenes, nos fuimos, subimos de Sabana Crespo para arriba 2 horas caminando, un sector boscoso, un sector bosque con el río al lado. Y yo dije que voy a preparar una onda por si acaso veo un pájaro. Pájaro, no había ni un bendito pájaro. Depredadores. Dice que hubiese pasado yo no sé qué por allí, que no había ningún animal. El pecado nos lleva a tener corazón de piedra, pero el corazón de carne, aquel que cuando ofendes a tu esposa o se te salió una palabra que no quería decir, amor, perdona. Somos capaces. Ya no somos como los hombres del mundo, que tratamos todo a las patadas. Oh. Y las mujeres ya no son como esas dominantes que quieren dominar a los... Oh, mi amor, está pasando esto. Ya hay un cambio. Y eso lo da el Señor. Preocúpate entonces cuando nosotros, hermano, no sentimos el redarguir del Espíritu de Dios. Cuando sientes que hace algo y que eso te incomodas, es Dios, porque tienes un espíritu nuevo que te redarguye. No es vivir como yo quiera, no. ¿Cómo puedo orar que el Espíritu Santo transforme mis pensamientos, mi carácter, que son como piedras, que sean más sensibles? El juicio redentor de Dios es sobre los corazones rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque estos corazones rebeldes, amados hermanos, hacen que la presencia de Dios se vaya a causa de la contaminación del pecado. Termino con esto. El versículo 21 al 25 dice que aquellos que andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. ¿Están conmigo? Versículo 21. Es decir, a los rebeldes les toca vivir sus propias consecuencias. Dios hace que ellos vivan sus propias consecuencias. No solamente eso, sino que el camino de los rebeldes es corto.
sufren de una enfermedad. El camino está comprobado, hermanos. El corazón terco, rebelde, trae problemas de la salud. Trae problemas al interior de tu alma. Y dice Ezequiel que Dios lo llevó otra vez y vio donde los querubines alzaron sus alas y las ruedas iban en pos de ellos, y dice, y la gloria de Israel estaba sobre ellos. Versículo 23, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. Es decir, salió de la ciudad y se fue para el monte. Se alejó de la ciudad. La gloria de Dios no puede estar en un pueblo contaminado por el pecado, en un corazón rebelde. ¿Y quién le dice a esas personas que son rebeldes? Dios. No es el hombre, Dios. Y ya no son como antes, que cuando predicaban se veía el mover, la presencia de Dios. Ya no son como antes, que cuando cantaban se veía el mover y la presencia de Dios. Ya su rostro, su cara, ya no se veía resplandeciente como cuando Moisés bajaba del monte al hablar con Dios. Ya su cara se le ve, y uno desde acá arriba a veces ve, o usted va a hablar con alguien y cuando esa persona tiene algo contra usted, se le ve el rostro de una vez, le cambia. Y mi abuela tenía un dicho que decía, los ojos sienten vergüenza cuando la boca habla. ¿Se ha oído ese dicho? Los ojos sienten vergüenza y la cara. Uno dice, ay, qué pecado. Qué pecado. Porque no es asunto con la palabra de Dios, es asunto con Dios. Es asunto con el hombre, es asunto con Dios. La presencia de Dios se ha ido de ti por cuanto te has revelado. Por cuanto tu corazón se ha vuelto rebelde. ¿Qué hizo la presencia de Dios? Se fue del pueblo de Israel y se fue para el monte. Se fue para el monte, salió de la ciudad. Los rebeldes no hacemos otra cosa que alejar la presencia de Dios. Yo me incluyo, mi corazón cautivo, yo me incluyo en el corazón de piedra, yo me incluyo en el corazón rebelde, porque cada día quiero más. Trátame, le decía el lunes al Señor, trátame. Si hay algo en mi corazón, trátalo. Y como lo dije, lo he dicho al equipo de trabajo, la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es para la iglesia. Yo no tengo que aplicar esta palabra para otro lado. Yo tengo que aplicar esta palabra, es para la necesidad de la iglesia Confra. Yo sé que me van a estar escuchando, viendo por las redes y todo. Pero la palabra que Dios tiene para nosotros, porque si yo no puedo aplicar la palabra aquí para el ahora, para el hoy, la Biblia habla hoy. Y si yo no puedo aplicar la palabra para hoy, entonces ¿para quién es la palabra? Y la palabra es para mí. La palabra no es para el mundano. La palabra es para los hijos de Dios, que nos da instrucción el Señor y nos corrige. La palabra es el espejo en donde yo me puedo ver y puedo mirar qué estoy bien y en qué estoy mal. Querido hermano, el primero, cuando yo me paro aquí en el púlpito, el primero que Dios habla es a mi vida. Mientras estudio, mientras leo, Señor, no dejes que mi corazón se vuelva de piedra.
No dejes que mi corazón quede cautivo por desobedecer, que mi corazón se vuelva rebelde y que aleje por esa causa la presencia tuya. Querido hermano, días han pasado. Yo cogí una piedra y traté de darle duro, pero no fui capaz de moldear la piedra. Tenía que coger cincel y un martillo y darle para poder moldearla. Pero de repente los niños dejaron allá esta plastilina y dije, ¿será que yo puedo hacer esta plastilina con mis manos? Y de rapidez puedo hacer un corazón. Y empecé a hacerlo y de rapidez y dije, lo voy a hacer lo más bonito y lo voy a hacer de esta manera, que sea un corazón así apachadito y bien bonito. Y empecé a hacerlo con mis manos y mire qué fácil, y mire qué fácil. Y me di cuenta que con las manos, una plastilina blandita, uno puede hacerlo. Pero un corazón, una piedra, un material de piedra, no lo puedo hacer así, hermano. Y empecé a darme cuenta que cuando uno es moldeable, hermano, se hacen muchas cosas lindas con las manos de Dios. Acuérdese que estamos en las manos de Dios. Acuérdese que Dios es el alfarero. Acuérdese que Dios no es el alfarero de piedra, sino de arcilla. Y hermanos, y esa arcilla Él coge y la moldea y empieza a sacar la impureza, porque si yo encuentro una piedra aquí adentro, esa piedra me va a obstaculizar el moldeo de ese corazón. Y mire, y voy haciendo un corazón con mis manos. ¿Usted cree que Dios, en las manos de Dios, hermano, qué puede hacer Dios con nuestro corazón? Aleluya. Él necesita un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros para moldearnos. A veces somos críticos. ¿Cuándo Dios te va a hablar si a todo lo que dice la predicación le sacas punta? ¿Cuándo Dios te va a hablar si ante una predicación estamos más pendientes a los errores de la letra, de la diapositiva? Estamos más pendientes a los errores, cómo habla el pastor, cómo habla el predicador. ¿Cómo Dios te vas a hablar si no estás pendiente a lo que el Espíritu de Dios habla a tu corazón? Él nos dará un corazón de carne, sensible. Por eso hay veces uno le dice, ¿qué te habló el Señor hoy, hermano? Vamos a compartir en comunidad. Pero cuando tenemos un corazón duro, hermano, leemos, pero no entra nada. No hay sensibilidad en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, aunque es un cuerpo de literatura, la palabra es espíritu. Es espíritu. Es en el espíritu que hay que entenderla. La palabra de Dios dice que el hombre natural, las cosas que son del espíritu son locura. Pero el que es espiritual lo entiende. Y por eso uno lee, y apenas que uno lee, queda atrapado con la palabra. Allí le habla el corazón. Uno lee la palabra y queda cautivado de una vez con esa palabra en su corazón. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no se me olvida ese texto? ¿Por qué queda allí entre mis ojos, allí enclaustrado? ¿Por qué? Porque es el Espíritu, hermano. Entre más andemos en el Espíritu, entre más andemos con un corazón de carne, Señor moldeará